Conversaciones jurídicas con el doctor George Sileski. Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor George Sileski. Estoy con ustedes para platicar sobre los órganos constitucionales autónomos. Este tema me ha interesado de manera particular en razón de que recientemente se han hecho algunos comentarios sobre la utilidad o no sobre estos órganos constitucionales, órganos de Estado que, en mi punto de vista particular, estimo tienen una trascendencia jurídica e importancia dentro de la vida administrativa de México. Muy bien. Históricamente, los órganos constitucionales autónomos no existían en la división clásica de la administración pública. Estamos considerando que la división de los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, como lo prevé el artículo 49 constitucional, se ve trastocada a través de estos órganos constitucionales autónomos. La experiencia de los órganos constitucionales autónomos lo podemos datar aproximadamente de 1980, cuando se le otorga la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta corriente de autonomía se vio reflejada también en otras instituciones universitarias de distintas entidades de la República. Más adelante, esta autonomía se vio reflejada también en otros órganos de vital importancia para la vida política y económica del país. Muy bien. Para 1993, exactamente, en atención a que en esas fechas ustedes se acordarán, bueno, la economía nacional se había visto trastocada precisamente por una devaluación muy importante, se le otorga la autonomía al Banco de México precisamente para salvaguardar ese equilibrio de la moneda mexicana. Más adelante, para las elecciones de 1996, se le otorga una autonomía al Instituto Federal Electoral. Existía el Instituto Electoral, pero fundamentalmente esta institución dependía de manera directa de la Secretaría de Gobernación. De tal manera que al crear un órgano constitucional autónomo, dándole esta autonomía constitucional, entonces, pues se le da mayor peso a todas las decisiones que este órgano electoral daba a la vida política de nuestro país. Posteriormente podríamos hablar, pues, la autonomía que se le otorga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Permeándose, recordarán ustedes la importancia que se tiene, digo, ya no para 2012, sino años anteriores, la protección de los derechos humanos. Sabemos que el Poder Judicial Federal, como encargado precisamente de la protección de los derechos de los individuos a través del juicio de amparo, ha sido muy importante. Sin embargo, había la necesidad de que hubiera un órgano activo que se encargara no solamente de proteger a través de un juicio los derechos humanos. Es por eso que las organizaciones a nivel internacional, como a nivel México, a nivel local, se vio la necesidad de crear un órgano autónomo para el efecto de vigilar los derechos humanos. De tal manera que se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se le otorga esa autonomía constitucional. Estos primeros órganos, podríamos hablar de los órganos constitucionales autónomos de primera generación, fueron ampliándose esos organismos fundamentalmente, por ejemplo, para la administración de justicia, particularmente
los tribunales agrarios en 1992, cuando se crean los tribunales agrarios, se le otorga esa autonomía constitucional, se crea un órgano especializado para resolución de controversias de carácter agrario. Y este órgano constitucional se le da la autonomía no solamente en las decisiones, sino, en mi punto de vista, como un órgano constitucional para el efecto de proteger y salvaguardar los derechos de los campesinos. Recordamos que anteriormente la justicia agraria, antes de 1992, era realizada por órganos administrativos y una gran parte de ellos concluían con resoluciones del Ejecutivo Federal. Por eso fue la importancia de esa transformación en 1992 de la creación de los tribunales agrarios. Muy bien. Esta generación de órganos constitucionales autónomos, que también son conocidos como OCA, se fueron ampliando y precisamente esta transformación que dio el gobierno federal anterior fue creando nuevas instituciones donde les fue otorgando ese poder, acotándose precisamente el poder que tenía el Ejecutivo, dada la necesidad de la especialización que se requería, como el Instituto, ¿verdad?, Federal de Telecomunicaciones, como la Comisión Federal de Competencias, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, también muy importante, la Coneval, el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que ha sido un factor fundamental para la protección de los datos que nosotros damos a los bancos, que les damos a los comercios, ¿verdad? Es este instituto que protege precisamente ese manejo de nuestra información privada. Y bueno, no sé, algo también muy importante es el otorgamiento de esa autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República. Antes, la Procuraduría General de la República, recordarán, pues prácticamente dependía de manera directa del Ejecutivo Federal, sus nombramientos, ¿verdad? Pero precisamente en 2014, cuando ya se crea la Fiscalía General de la República, esta creación de esta institución le da un carácter autónomo a toda su organización, a todas sus decisiones. Ha sido muy, muy importante. Todos estos últimos órganos constitucionales autónomos son conocidos como órganos autónomos de segunda generación. ¿Por qué hablamos de los de primera y de segunda generación? Bueno, hay una circunstancia muy especial. Todos los de primera generación a nivel constitucional, todos estos tienen características similares. Todas estas características las podemos contemplar, ¿verdad?, precisamente en una decisión que en su oportunidad tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 32/2005, en donde señalaba que los órganos constitucionales autónomos deben tener, ¿verdad?, ciertas características para ser considerados como tales. En primera, deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución. Esa es la razón por lo que se le llaman órganos constitucionales. Otra de las características es que deben mantenerse de manera como órganos independientes, pero en coordinación con los órganos estatales en general. Deben contar con una autonomía financiera, funcional y administrativa. Esa es otra de las características importantes que deben tener estos órganos constitucionales autónomos. Y bueno, deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
Estos fueron los 4 criterios fundamentales que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tomó al resolver esta controversia constitucional 32/2005, que fue en su oportunidad interpuesta por el municipio de Guadalajara en contra del gobierno del Estado y del Congreso Estatal de Jalisco. Muy bien. Estos órganos constitucionales autónomos, como les decía, fueron visualizados por la Suprema Corte en esta controversia constitucional y han sido analizados por distintos catedráticos de cuáles son sus características. Miguel Carbonell, por su parte, precisamente hace un análisis de estos órganos constitucionales autónomos y él hace el señalamiento que todos estos órganos constitucionales tienen como una característica fundamental, es que son creados por la Constitución. A diferencia de los órganos descentralizados o los órganos desconcentrados que pueden ser creados, pero son creados por la ley, por una ley federal. El órgano constitucional autónomo es creado por la Constitución. Por otro lado, estos órganos constitucionales poseen atribuciones propias. Solamente ellos pueden realizar este tipo de actividades que específicamente la Constitución les ha otorgado. Ninguna otra entidad, ningún otro órgano descentralizado o desconcentrado o una entidad del Estado del Poder Ejecutivo pudiera realizar estas actividades. Y todas estas están derivadas precisamente del texto constitucional. Otro de los elementos que visualiza este catedrático es que todas estas llevan a cabo funciones esenciales del Estado moderno. Como vemos, la procuración de justicia, como vemos precisamente la justicia agraria, la justicia administrativa, son un reflejo de un Estado moderno. Bien, adicionalmente, este catedrático refiere como otro cuarto elemento característica de estos órganos constitucionales autónomos, es que no están adscritos ni subordinados a otro poder del Estado, pero sus actos y resoluciones sí pueden ser revisados por las instancias judiciales. Es interesante este tema. Miren, la mayor parte de los órganos constitucionales autónomos, como hemos visto nada más en este panorama, que emanan de la Constitución, fundamentalmente eran realizadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, a través de la creación constitucional de estos órganos, ¿verdad?, se ve mermada esa función que tenía el Poder constitucional del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, para que sean otorgados a estos órganos autónomos. Ahora bien, esa fue una de las necesidades. Una de las necesidades fundamentales también es que la especialización, el nivel técnico que se requiere de preparación para integrar estos órganos constitucionales autónomos. No podemos decir tampoco que los órganos desconcentrados o descentralizados no pudieran realizar esta función, pero su alta especificidad era preferente la creación de órganos constitucionales autónomos, pero además que sus decisiones obedecieron precisamente a esa cuestión meramente técnica y no política que se pudiera dar en su momento en sus resoluciones. Por eso es la importancia de esta creación de estos órganos constitucionales autónomos. Así como estábamos señalando, los tribunales agrarios, en su artículo 27, fracción 19, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa específicamente lo refiere. Y fíjense, otro órgano constitucional autónomo, podríamos considerarlo de esta manera, es la Auditoría Superior de la Federación, que originalmente emana de la Cámara de Diputados como un órgano de revisor, pero con unas funciones actualmente autónomas que ya no se politizan sus decisiones o su obligatoriedad de la revisión de las cuentas públicas que deben realizar todas las entidades del Estado. Entonces, como observamos,
La importancia de estos órganos constitucionales autónomos han sido relevantes para la vida moderna del país. Sé que ha habido autores que han analizado que los órganos constitucionales autónomos pues representan una carga para el Estado en razón de que el presupuesto que se presenta para cada uno de ellos pudiera ser excesivo en razón, casi nadie lo niega, la gran cantidad de recursos que actualmente el Instituto Nacional Electoral tiene. ¿Por qué? O sea, la cantidad de recursos que tiene este instituto es altísimo y obviamente se ha visto cuestionado con respecto de sus propias decisiones y la utilidad que llega a tener. Pues evidentemente que a nivel mundial nuestro Instituto Nacional Electoral ha tenido un respeto por el verdadero manejo pulcro de las elecciones. Es por esa razón que hoy tenemos un presidente de la República decidido democráticamente por una alta mayoría, ¿verdad? Que al final estas elecciones fueron llevadas por todos nosotros, primero como parte directamente en las casillas, pero también el Instituto Nacional Electoral, que fue que de alguna manera se encargó de la organización electoral de estas elecciones. Creo que ha sido un factor importante, ¿verdad? Y por lo cual no podemos negar la importancia que ha sido o que ha tenido estos órganos constitucionales autónomos en toda la vida nacional del país. Pues bueno, este es el panorama general de los órganos constitucionales autónomos, los cuestionamientos que cada uno pudiera tener sobre el particular, me encantaría escucharlos. Ustedes compartirán conmigo sus experiencias, sus puntos de vista a través de los mensajes que pudieran ustedes realizar en las distintas redes sociales en donde será publicado este video. Les agradezco su atención y los esperaremos en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias.